Buenas noches y bienvenidos a una edición de Página 3, como cada jueves en Televisión Melilla. Bueno, estamos acabando prácticamente el año y todavía no habíamos dedicado en Página 3 un espacio en este año en que se celebraba el 25 aniversario de la Constitución, pues abordar el tema de la Constitución. Un tema que quizás para muchas personas, para muchos ciudadanos puede decir, bueno, es algo árido, la Constitución, eso es un rollo. Pero lo cierto es que no solo se celebran los 25 años de la Constitución, sino que además estamos inmersos en una actividad cultural en la ciudad dedicada a conferenciantes, a periconferenciantes, personalidades del mundo del derecho, de la política, a hablarnos de la Constitución, sino que además, a nivel nacional, tenemos el famoso Plan Ibarretxe, tenemos la reciente composición del gobierno catalán y las disputas que diario en la prensa y en los medios de comunicación aparecen sobre el Estado español, la configuración de nuestro Estado, las pretensiones independentistas, la reforma constitucional. Y son tantas cosas juntas, ¿no? Incluido, ¿por qué no?, la reforma que cuando supimos de la boda de doña Leticia con el príncipe de España, pues por el príncipe de Asturias, pues también nos vimos abocados a una polémica sobre quién debía suceder a quién, si podía volverse a tener la posibilidad de que las mujeres pudiesen ser también reinas de primera generación por encima del primogénito, ¿no? Bueno, estamos hablando de temas muy interesantes, apasionantes, de este siglo XXI, y hemos querido asomarnos a este tema de una manera pedagógica, y qué mejor que uno de los más prestigiosos profesores y catedráticos de Derecho Constitucional en España, don Antonio Torres del Moral. Buenas noches. Muy buenas noches. Que viene a Melilla, usted, que a tantos alumnos de esta ciudad, que vivió en la UNED, y vive en la UNED del Derecho, y tiene su libro como manual de referencia de Derecho Constitucional, ¿no?, Derecho Político. Así es, y voy por la calle y me están parando melillenses para saludarme, a quienes yo no conozco, pero ellos sí me conocen a mí, y estoy verdaderamente asombrado, pero al mismo tiempo agradecido, porque veo que no siembra uno en vano, sino que es reconocido por lo menos por algunos a los que les haya ido un poco mejor. Imagino que a quienes haya suspendido se esconderán, ¿no? De todas maneras, le conocerán ustedes por muchas horas de flexo, ¿no? Sí, de por claro, las noches, ¿no? Eso sí. ¿Y qué querrá decirnos este hombre cuando habla del Estado, de la Constitución, de la nación? Procuro hacerlo de la manera más didáctica posible, como decía usted ahora mismo respecto de este programa, pero no cabe duda de que hay algunas cuestiones complejas y aunque se tratan de desmenuzar, siempre cuesta un poquito más de trabajo que a otras, ¿no? Y sobre todo, supongo, antes de entrar en abordar las materias concretas y hablar un poco de usted, sobre todo porque aquí, cuando ya se profundiza mucho en este derecho político, en este derecho constitucional, empieza uno a ponerle también el corazón en este tema, ¿verdad? Lo que uno empieza a creer, lo que uno cree como Estado o como ciudadano, ¿no? Sin duda, se da una paradoja en quienes se asoman al estudio del derecho, que en las etapas anteriores de educación no se estudia derecho. Solamente un poco en el área de sociales, en la rama de historia, en el bachillerato, se toca pues en unas páginas algún elemento rudimentario del derecho, pero llegan a la carrera sin saber derecho, así como el que estudia física, sí ha estudiado física en bachillerato y así sucesivamente, matemáticas o tal, en el derecho no. Y eligen un derecho por tradición familiar, porque dicen que es una carrera que tiene salidas, por muy diversos motivos. Sin embargo, conforme van estudiando derecho, les va gustando, porque la carrera es preciosa. Es preciosa. Y entonces, cuando uno está estudiando más en profundidad un tema, se apasiona porque ve que ese es un problema que le afecta a él como ciudadano. No solamente para aprobar la asignatura, que ya es interesante, sino como ciudadano aquello le afecta. Porque y tiene opinión. Claro. Tiene opinión. Claro, que una cosa es la opinión de cafetería, tomando un café en la que valen todas las opiniones y todas son iguales, ¿no? Lo mismo que en el voto, todos los votos valen igual. Y otra cosa es la opinión de quien sabe derecho, que ya está más fundamentada, y eso es lo que tratamos de hacer nosotros, es que esas opiniones de quienes son licenciados en derecho tengan fundamento. Bueno, y para todos estos alumnos que le han leído y le he estudiado, y para quienes no le conocían o no le conocen, le van a conocer esta noche, el profesor Antonio Torres del Moral, bueno, digan usted algo que no viene en los libros, en sus libros, ¿no? ¿De dónde es usted? ¿Por qué estudió Derecho? ¿En el seno de qué tipo de familia? Verá, yo nací en Arjona, en la provincia de Jaén, que es un pueblo de mucha tradición, de origen árabe,
o por lo menos es sede de un llamado reino nazarita, está en la ruta de los pueblos árabes o nazaritas en Andalucía, en el seno de una familia de maestros, como se llamaban antes, ahora se llaman profesores de EGB o no sé cómo se llaman, no, maestro de escuela. Mi padre era maestro de escuela, mi tío era maestro de escuela, mi primo es maestro de escuela, tal. Yo nací en una familia de maestros, por lo tanto tenía la docencia metida en los tuétanos desde que tengo uso de razón, y yo no he querido ser nunca otra cosa más que lo que soy, es decir, profesor, en el nivel que fuere y con la asignatura que fuere. Yo quería ser profesor. Después, cuando empecé a estudiar Derecho, me di cuenta de que lo que me gustaba era el Derecho Constitucional por qué y la filosofía. Bueno, yo tenía duda entre estudiar Derecho y Filosofía, porque la filosofía me gustaba mucho. Mi padre me convenció, con la prudencia de un buen padre de familia, de que Derecho tenía más salidas, que es lo que decíamos antes, ¿no? Pues se notaría. Se veía para hacer muchas oposiciones, para la administración, para el ejercicio de la profesión, etcétera. Y yo me dejé convencer y empecé a estudiar Derecho. Pero seguí con mi afición a la filosofía metida en la cabeza de una manera insoslayable, y cuando llevaba la mitad de la carrera de Derecho, pues decidí empezar filosofía, y la hice también. Y por lo tanto, pues... ¿Dónde estudió? ¿Qué universidad? En la Universidad Complutense. Yo comencé en Granada, pues claro, Jaén es del distrito de Granada. El distrito universitario de Granada, no había universidad de Jaén, y comencé en Granada, pero después, por razones familiares, nos fuimos todos a Madrid, y yo terminé Derecho en Madrid, y Filosofía la hice íntegramente en Madrid, ¿no? De manera que tengo esas dos aficiones, ¿no? Y después, sin embargo, como profesor, no soy solo de Derecho, porque ya está bien, ¿no? Pero mi formación filosófica, algunos compañeros dicen que se nota, ¿no? Que se nota en el tratamiento de algunas cuestiones y tal. Claro, es que no empieza usted con la Ilustración, empieza usted en Locke, ¿eh? Sí, claro, sí, para hablar del Estado. Y algunas veces me remonto a Aristóteles, ¿no? Sí. Y entonces, pues ese tipo de cosas dicen los compañeros que se nota. Yo no sé si lo dicen para bien o para mal, pero lo dicen, ¿no? Nunca se sabe, ¿no? Nunca se sabe, nunca. Y termina usted los estudios y supongo hace el doctorado, lógicamente, para llegar a... Hice el doctorado en Derecho primero, porque lo acabé primero. ¿Y claro. qué tema de doctorado eligió? Pues un tema filosófico, porque yo... esa ha sido Eso mi para vida. Impresionar a los abogados, ¿no? Debe ser, ¿no? Esa ha sido mi vida, que me he debatido siempre entre las dos aficiones. Yo hice una tesis doctoral de Derecho que era filosófica, e hice una tesis doctoral de Filosofía que era jurídica. Así de complicadas son las cosas, ¿no? No, yo creo que incluso podría ser como un ardid, ¿no? Porque habitualmente el Tribunal de Derecho entiende mucho de Derecho, pero poco de Filosofía, y el de Filosofía poco pues no, de Derecho, quizás, no está mal pensado, no lo planifiqué así, pero de haberlo hecho de nuevas, habría seguido su consejo. Sí, yo hice una tesis doctoral de Derecho que se titulaba Posibilidad de una ética política, que después se editó como libro Ética y Poder. Es decir, bueno, un asunto que está Eso es del derecho natural, ¿no? La filosofía del derecho... Bueno, sí, era filosófico, pero principalmente era ética, ¿no? Sobre la posibilidad de que haya un ejercicio de la política que sea moralmente honesto o no. Y es un tema que está de actualidad desde hace unos cuantos miles de años, ¿no? Y seguirá otros cuantos miles de años, ¿no? Por lo tanto, es de actualidad permanente, ¿no? Y aquello me costó mucho trabajo porque tuve que remontarme, pues claro, a Platón y Aristóteles, hasta terminar por los filósofos del siglo XX y los juristas del siglo XX, y me costó trabajo, pero bueno, la saqué adelante. Yo creo que la edité hace 30 años y todavía sigo estando de acuerdo en lo fundamental de ese libro, ¿no? ¿Todavía era bajo el régimen de Franco, profesor? Sí. ¿Y eso no condiciona? Sí, naturalmente. Es decir, no cabe duda. Porque hablar de ética política bajo el régimen no voy a blasfonar yo ahora de ser un guerrillero en contra de la dictadura, no era mi estilo. Al hacer la tesis procuré ser lo más independiente posible, pero con discreción. Con la prudencia necesaria. Con la prudencia necesaria. Había algunas cosas que decía y alguna otra que no. Pero en lo fundamental sí lo decía, sí. Lo fundamental lo decía, y por eso digo que todavía, si tuviera que reescribir el libro, lo haría de otra manera, no con el formato que tiene, demasiado filosófico y tal, lo haría un poquito más ensayístico y tal, pero las opiniones ahí están.
Y en el plano filosófico, ¿qué tesis presentó? En filosofía presenté una tesis que era la filosofía del Estado en el Estado moderno, ¿no? Es decir, desde Maquiavelo hasta la Revolución Francesa. Bien, bien. Medio filosófica, medio de historia del pensamiento, medio jurídica, ¿no? Ahí pues trato a Maquiavelo, a Bodino, a Hobbes, a Locke, como usted decía, a Rousseau, a Montesquieu, a Condorcet, a todos esos, ver cómo se acercan al fenómeno político y lo tratan metodológicamente. No se trata de ver cuáles eran sus ideas, que son conocidas, ¿no?, sino de cómo tratan metodológicamente la ciencia política. Y cómo evoluciona el concepto, ¿verdad? Y cómo evoluciona el concepto. Los conceptos de Estado, de soberanía. Y cómo se influyen unos en otros y de dónde derivan unos problemas y se tratan de otra manera. Cuál es el origen del derecho político, que tiene un origen determinado. Cuál es el origen de la democracia representativa, esta que vivimos ahora y que tiene su origen. La palabra misma, la expresión misma democracia representativa tiene su origen en 1787. Hay un documento en el que se habla por primera vez en esos términos. Bueno, todo eso es apasionante, ¿no? Sí lo es. Yo creo que es uno de los temas fundamentalmente que además forma a la persona, forma al ciudadano. Sí. Y yo creo que, vamos, coincido con usted perfectamente, aunque no lo ha criticado de hecho, en que la formación del chico debería tener en el instituto, en la escuela, una parte esencial, más que de filosofía, también de derecho, por lo menos de derecho político, de conocer las garantías de los derechos civiles. Claro. Conocer la Constitución, yo creo que eso es una asignatura pendiente de nuestro sistema de enseñanza. El chico en la escuela debe conocer algo de la Constitución. No sabérsela de memoria, sino claro, conocer los fundamentos. De memoria no me la sé yo. Sí, conocer los fundamentos, los conceptos más importantes, la garantía de los derechos y poco más, ¿no? Pero conocerlo, eso sí, porque eso es una escuela de ciudadanía. No se trata solo de saber más por saber, sino que eso es una escuela de ciudadanía y el ciudadano debe ser incluso crítico, es decir, tener su propio criterio, que es lo que significa, ¿no? Ser crítico no es tirar piedras por tirarlas, ¿no?, sino tener su propio criterio y no dejarse llevar por la primera página que aparece en los medios de comunicación, sino someterla a su propio criterio y ver si está de acuerdo o no. Donde hay también un fenómeno que se echa de menos, ¿no?, que los medios de comunicación, los medios de la opinión pública, ¿no?, y la opinión publicada, que decía Felipe González en su momento cuando hacía la diferenciación, también tenemos un poco de responsabilidad en eso, ¿no? Es decir, dedicamos pocos programas, pocos espacios a explicar. Lo dedicamos mucho a informar de qué pasa en el Parlamento catalán, qué pasa en el Parlamento vasco, qué acaba de decir Chávez en Andalucía con la agencia tributaria, pero en realidad no llegamos al fondo, no llegamos a hacer pedagogía también, ¿no? Es posible que falte algo tal, pero yo comprendo que la actualidad manda. Es que estamos en la actualidad constitucional, ¿no? Sí, eso es verdad. Pero que si ha habido un acontecimiento el día anterior, pues no se dedique el número siguiente del diario a exponer pues los fundamentos de la justicia constitucional, sino a tratar el problema que ha ocurrido el día de antes, ¿no? Y la actualidad muchas veces se come al medio, ¿no? Otras veces es el medio el que crea la actualidad, artificial o artificiosamente, pero ese es otro problema en el que no vamos a entrar. Vamos a hablar de constitucionalidad, de constitucionalismo, y vamos a hacerlo de una manera pedagógica en la medida posible, de manera global, y vamos a decir que nosotros tenemos una constitución desde el 78, 1978, pero que la constitución y las constituciones tienen un origen bastante más atrás en el tiempo, ¿no?, y que además no nació de un día para otro, sino que tuvo una evolución, ¿no? Hablemos de la más vieja constitución, o de la constitución no escrita, porque eso sorprende todavía a muchos ciudadanos muy formados y muy versados en medicina o en otras carreras, pero por ejemplo no saben que la constitución inglesa no está escrita, ¿no? ¿Podría comentarnos algunos documentos históricos que sirven como referencia, que están considerados como esencia de la constitución inglesa, pero no está codificada, no está como la nuestra desde el artículo primero hasta el último, hasta las disposiciones transitorias o derogatorias, sino que es un conjunto de documentos y luego costumbres, usos, convenciones, tradiciones, y les va muy bien porque saben a qué atenerse. Claro, para eso hace falta un grado de civilidad y de comprensión y de aceptación del adversario, que
lamentablemente todavía nosotros no tenemos, ¿no? Pero en el continente europeo, es decir, por influencia francesa, se ha impuesto la Constitución escrita, porque se entendió en su momento, lo cual tiene explicación, desconfianza en los jueces, etcétera, etcétera, tiene su explicación, se entendió en su momento que la Constitución debe estar escrita porque eso da seguridad jurídica. Y no diría yo que no, no diría yo que no. Lo que pasa es que Inglaterra siempre está para excepcionar casi todo lo que se dice en derecho constitucional. Está fuera del euro. Hay que decir, claro, hay que decir, pues en derecho constitucional esto es así, excepto en Inglaterra, ¿no? Está para excepcionar. Que los ingleses no tienen una constitución escrita porque se fían de ellos mismos, por lo menos, ¿no? Sí, aunque sí. tengan tradición, aunque tengan la vieja leyenda de piratas, ¿no? Nosotros lo Sí, vemos siempre sí, como un así pueblo de piratas, ¿no? Los americanos, los Estados Unidos, tan de moda en la actualidad también, como guardián del orden mundial, tienen la constitución escrita más antigua, ¿no? Más antigua. Quitando Cromwell, ¿no? Quitando el instrumento de Cromwell. Que también quería decirle también las dos cuestiones, ¿no? Porque ciertamente que Inglaterra no tiene, Reino Unido no tiene constitución escrita, pero tiene un republicanismo muy anterior al continental europeo, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. En el sentido moderno me refiero. Sí, sí, sí. Así es. Fue de los primeros países que dio un paso hacia el republicanismo. Después se reconvirtió de nuevo hacia la monarquía y que acentuó su presencia en la ciudadanía y su grado de aceptación hasta tal punto de que, pues, se suele decir, aunque sea una cosa baladí, pero se suele decir o se solía decir, que con el tiempo quedarían solamente 5 monarquías en el mundo, o 5 reyes en el mundo, los 4 de la baraja y el de Inglaterra, ¿no? Al paso que van las cosas, yo creo que los 4 reyes de la baraja están más sólidamente asentados que el de Inglaterra, ¿no? Sí, incluso el nuestro. Todos, ¿eh? Porque es una cosa curiosa, las monarquías están atravesando un momento regular, por decirlo suavemente, ¿no? Un momento regular, pero las inconveniencias o esas dificultades de la monarquía normalmente no provienen de la conducta de los monarcas, que está siendo discreta y aceptable, sino de los herederos. Hablando en términos generales, quiero decir, pues, tanto en Dinamarca como en Noruega, como tal, los herederos están saliendo o queriendo ser más modernos de lo que su estatus le pertenece y queriendo llevar una vida privada que seguramente en principio no les corresponde porque todo lo que hagan tiene una repercusión en el Estado y el ejemplo inglés es muy claro. El ejemplo inglés es muy claro de cómo las dificultades que está atravesando la monarquía inglesa provienen del heredero. Pero también es secular, también, sus problemas vienen de lejos, claro, ¿eh? claro. No son nuevos, ¿no? Y los americanos que tan denostados... Los americanos, bien, gracias, o sea, ahí están mandando, ¿no? Con su constitución de 1787... Sí, curiosamente los americanos que procedían mayoritariamente de los países anglosajones, ¿no?, que tenían la tradición de la Constitución no escrita y del Commonwealth y todo esto, sin embargo, ellos prefieren hacer una Constitución escrita. Precisamente, será por la influencia francesa de la Ilustración, ¿no? Por la influencia francesa, hay una influencia entre los ilustrados franceses y los padres fundadores americanos, que está bien documentada, y como Franklin lleva a su hijo a ver a Voltaire a Francia para que lo bendiga, esta iconografía que hay de la Revolución Francesa, etcétera. Y también porque como los Estados Unidos surgen por oposición a Inglaterra, las colonias luchan contra Inglaterra y ganan la independencia, tienen buen cuidado de fijar por escrito su constitución como seguridad jurídica. Bueno. Sí, pero curiosamente, para luego venir al tema de España, que traeremos a lo largo del programa, pero Estados Unidos es un fenómeno, esa constitución de 1787 abarca creo que a 13 colonias, no son más. Sí, sí. 13 estados federales, como Eso entenderíamos. Hoy son 50. Son 50. Cada vez que se crea un estado nuevo, por conquista, se adherían a la Constitución voluntariamente, ¿no? Se ponían bajo la tutela de esa Constitución. Ese tipo de federalismo es el clásico, ¿no? Es decir, el de asociarse. El federalismo por asociación, es decir, de unos estados, eran colonias pero se independizan, pero son soberanos, acuerdan unirse, ¿no? Hay otro federalismo que es el de distribución del poder que ha estado centralizado, distribuirlo de otra manera, distribuirlo descentralizadamente en entes federados, ¿no?
es más frecuente el primero y seguramente es más sólido. El primero, ¿no? El americano. Porque hay una voluntariedad de asociarse. De libre adhesión, ¿no? El segundo, bueno, pues está dando resultados dispares, por ejemplo en Bélgica, pues está dando un resultado dispar. Algunas otras veces pues son federalismos impuestos por la circunstancia, como en la antigua Yugoslavia, que después saltan en pedazos cuando el líder muere, ¿no? En fin, hay muchos ejemplos de federalismo, digamos. Pero el federalismo yugoslavo prácticamente, o las nuevas nacionalidades yugoslavas, parece ser que nacen de un modo mucho artificial para dejar una etnia a un lado, otra etnia a otra. Sí, claro. Están más en un problema étnico que en un problema de Estado o de territorio, ¿no? Pero eso es un problema en sí mismo, pero también deriva del problema de que el federalismo yugoslavo era un poco artificial. Muchas etnias estaban juntas porque les convenía a los países vencedores de la Segunda Guerra Mundial que estuvieran así, ¿no? Y de esa manera, pues claro, en cuanto falla el punto de unión, que era Tito, ¿no? Pues aquello salta en pedazos. Cosa distinta ha ocurrido en Bélgica. En Bélgica tiene dos comunidades muy distintas entre sí, iba a decir antagónicas, no tanto, ¿no? Pero muy distintas entre sí, la francófona y la no sé, la holandesa, la flamenca, eso es. Y el punto de unión es el rey, ¿no? El rey es una de las funciones de los reyes, incluida España, es la función integradora, ¿no? Integrar las distintas personas y los distintos territorios en la unidad del Estado. Balduino cumplía esa función muy bien y era adorado por su pueblo y era incomprensible Bélgica sin Balduino. Falleció Balduino y sin embargo el nuevo rey pues lo está haciendo muy bien y esa función integradora la ha heredado y la está ejerciendo y ahí se mantiene Bélgica. Si no fuera por el rey serían estados distintos. Como ha citado Bélgica, profesor, el caso del año 90, cuando la ley del aborto, el papel del rey. Ah, sí, bueno. El rey tiene que, aunque sea una monarquía parlamentaria, el rey sanciona la ley. Claro. Se dio el caso, imagino que los telespectadores lo recuerdan, ¿no? El Parlamento aprueba una ley que despenaliza algunos supuestos de aborto y el rey, que era Balduino, que era muy católico y muy creyente y muy delicado en esto, pues objeta que su conciencia no le permite sancionar esa ley y aquello pues parecía no tener salida. Afortunadamente en la Constitución belga, cosa que no ocurre en España, en la Constitución belga se dice que, no recuerdo el artículo, ¿no?, pero se dice que si el rey se inhabilita para el ejercicio de su cargo... ¿Se autoinhabilita? ¿O lo inhabilita el Parlamento o como fuere? Se inhabilita, el gobierno ejerce las funciones de jefe de Estado. Entonces el rey mágicamente se puso malo un día, digamos, el gobierno admite la inhabilitación del rey para el ejercicio de su cargo, provisionalmente. Entonces el gobierno ejerce las funciones de jefe de Estado, sanciona la ley y mágicamente el rey recupera la salud al día siguiente y vuelve a reinar. Bueno, eso en España no puede pasar. En España no puede pasar. En primer lugar, porque no hay esa previsión de que el gobierno ejerza las funciones de jefe de Estado. Y en segundo lugar, porque la Constitución española es muy clara a la hora de decir que el rey, a los 15 días de aprobada la ley, sancionará y promulgará la Constitución en términos de un futuro imperativo, ¿no? Por lo tanto, el rey, cuando sanciona y promulga la Constitución, realiza un acto debido, es decir, no puede oponerse, está obligado a hacerlo. Más que una función o una facultad o una competencia del rey, es un acto debido. La sanción de cualquier... La sanción de cualquier ley. Y, además tiene sentido además porque el rey cuando sanciona una ley no dice que esté de acuerdo con ella, lo que dice es que esa es la ley que han aprobado las Cortes. No dice más. Las Cortes es el órgano que representa la voluntad popular, ¿no? Profesor, volvamos al caso americano. Esto de que los estados vayan federándose bajo esa constitución, por ejemplo, los estados como Texas o Illinois o ¿tienen parlamento propio? Sí. Tienen su propio parlamento y su gobernador, que es el que... Son un mini estado, ¿no? Realmente ya con arreglo conforme evolucionan las circunstancias, ya tienen más de comunidad autónoma que diríamos nosotros que de estado, porque realmente soberano no es más que la Unión. Es decir, los Estados Unidos, ¿no?, que son los que tienen la posibilidad de hacer guerra y de firmar la paz y, en fin, las cuestiones fundamentales.
Y los Estados miembros pues tienen unas competencias que teóricamente al principio eran muy abundantes, pero como el tráfico jurídico y mercantil obliga, tanto nacional como internacional, pues obliga a la rapidez y a la seguridad jurídica, pues es muy complicado que se establezcan relaciones jurídicas, mercantiles, comerciales, etcétera, con otro Estado Sí tienen leyes diferentes, que ¿no? tenga leyes diferentes. Es decir, por Leyes ejemplo, tributarias, el Estado español va a negociar con 3 o 4 o 5 Estados americanos que tienen su competencia en materia de comercio de tal asunto, ¿no? Y entonces tiene que bregar con 4 o 5 legislaciones diferentes. ¿Qué es lo que se hace en Estados Unidos? Pues cuando una competencia es de los Estados miembros, pero afecta mucho al comercio mundial, etcétera, lo que se hace es aprobar la misma ley en los 50 Estados. De tal manera que se respeta formalmente la competencia del Estado miembro, pero Estados Unidos puede negociar con seguridad jurídica sin necesidad de estar alambicando ordenamientos jurídicos. Este modelo de Estado, como el americano, que tiene una tradición de 1787 con una constitución escrita, con una pluralidad no de 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas, sino de 50 estados tan dispares de una costa a otra, con climas absolutamente distintos de un sitio a otro. Sin embargo, son terriblemente prácticos, ¿no? A la hora, decía usted, es que están dejando de ser casi un Estado federal para convertirse casi en un Estado autonómico, mientras que en España parece que seguimos en algunos casos el sentido contrario, ¿no? ¿Por qué si nos llevan tantos años en tradiciones de libertades democráticas, en experiencias políticas? De hecho, son la primera potencia mundial en todo y son el marco de referencia para muchas cosas, para lo bueno y para lo malo. ¿Por qué a veces nos empeñamos en el continente europeo a... Hay razones históricas y tal. Yo detecto... ¿Complejos de inferioridad tal vez, profesor? No, no. No lo sé, no me atrevería a decir O tanto. que está de moda, eso de ser antiamericano. Sí, bueno, yo detecto un movimiento, un doble movimiento en la actualidad en diversos estados, que es que los estados federales tienden, que es el máximo grado de descentralización, porque luego un paso más allá ya es una confederación de estados, pero eso ya es otra cosa, ¿no? Sí, sí. Los estados federales están tendiendo a unir posiciones en los distintos estados miembros, a concentrar algunas competencias, o por lo menos el ejercicio de las mismas, sino la titularidad, etcétera, por una parte. Y por otra parte, los estados que han sido unitarios, muy centralizados, están tendiendo a descentralizarse. De tal manera que hay un doble movimiento convergente hacia un punto medio, que sería una descentralización adecuada, que permita el reconocimiento de las identidades y de los hechos diferenciales de cada entidad miembro, por una parte, y por otra parte permita que el Estado pues tenga una facilidad de movimientos en el orden internacional, porque si no, si ya resulta difícil el orden internacional con los Estados, si, por ejemplo, en la Unión Europea con 15 o con 25 Estados, pues si en vez de ser 25 Estados fueran 300 regiones, pues la cosa sería terrible. Terrible. No, en ese modelo, yo comentaba, perdón la frivolidad, porque estamos hablando de derecho político, derecho constitucional, pero en este marco, en esta doble vía que usted aludía, es decir, los estados, y es expresión suya, no lo voy a citar literal, pues no me lo sé de memoria, pero más o menos viene usted a decir que los estados a veces son pequeños para determinadas cosas y grandes para otras, ¿no? En el modelo de España, la necesidad de integrarse en la Unión Europea y, sin embargo, el fenómeno contrario, que el País Vasco quiera la independencia de España, ¿no? Sí. Es decir, ese doble modelo. Y entonces yo aludía a una broma y decía, bien, el Real Madrid se ha globalizado y le va bien, y el Barcelona se ha catalanizado más y le parece que le va peor. Es decir, no sería un modelo como para tomar nota. No se me había ocurrido el llevar el fútbol a los planteamientos del derecho constitucional, pero es interesante. Sí, en efecto. Quiero decir, Madrid venderá cada vez más camisetas en la China, sí, sí, y el Barcelona venderá cada vez más camisetas, pero en Hospitalet. Eso es evidente, es evidente. Y a mí se me ocurre que, vamos, lo vengo pensando hace algún tiempo, que catalanizar al Barcelona es un empobrecimiento. Y cuando el nuevo presidente, que me parece una persona discreta, sensata y tal, que parece que quiere poner orden en el caos que dejó el presidente anterior, pues habla de que
politiza un tanto el asunto y sí, porque lo ha quitado la bandera del mástil en la masía. sí. Puede ser una anécdota, pero es así. Algún miembro del Steven quiso quitarle la medalla a Franco que le dio el Barcelona. Es decir, han aparecido elementos un poco... Y algún político extemporáneo, ¿no? del gobierno anterior, porque ya hay nuevo, ¿no? Algún político del gobierno anterior habló de que si una selección catalana bajo la bandera andorrana. A mí me parece eso una política de campanario, una política de pueblo, una política provinciana en el peor sentido del término, y no una política de miras anchas, que es la que está siguiendo Florentino Pérez con notable éxito en el Real Madrid. Y que siguió el Barcelona en su momento, con notable éxito también, ¿no? Sí, sí, cuando el famoso Dream Team, que también era un equipo... Evidente. No, es que surgía bueno, terminamos hablando de fútbol como siempre, ¿no? Sí, pero bueno, era una especie de explicación de dos concepciones, es decir, un Estado que quiere pertenecer y quiere integrarse en la Unión Europea, que está integrado, pero que quiere además más fuerza a la hora de tomar decisiones, como ha sido el problema último en la Constitución Europea, sí, sí. Y un País Vasco que se nos aleja. Hablemos del constitucionalismo español. En 1978, nuestra Constitución, 25 años. Bueno, es la que más ha durado y que... La democrática que más ha durado, porque ha habido alguna otra que ha durado más, pero no era democrática. Y esperemos que dure, sí, dure muchos años más. Desde 1812 hasta aquí, ¿no? Por medio del Estatuto Real, la Constitución de 1837, la del 69, la del 56... Demasiadas. Muchas, ¿no? Sí, sí. ¿Cuál destacaría usted como la primera Constitución, digamos, en el sentido que entendemos como, no de un Estado moderno en el sentido de Maquiavelo o Godino, sino en un Estado contemporáneo, un Estado democrático, donde la democracia se aprecia como que la voluntad, la soberanía reside en el pueblo y únicamente en el pueblo? ¿La primera de todas ellas? Sí, la del 12. La del 12 fue una constitución... 1812. Sí, 1812, la llamada Constitución de Cádiz, ¿no? Es una constitución benemérita, liberal, no exactamente democrática, pero la altura de los tiempos no daba para más, ¿no? El liberal, que tuvo más éxito fuera de España que en España, estuvo vigente en algún estado italiano antes de la unificación de Italia, estuvo vigente en algunos estados de Iberoamérica. ¿La copiaron? No, la declararon vigente. Ajá. La declararon vigente. Y fue la bandera de enganche del liberalismo europeo durante la primera mitad del siglo XIX. Es decir, fue una constitución venerada por Europa y también por América, y sin embargo en España tuvo un fracaso enorme, no la constitución, sino el rey, el llamado, no sé por qué, deseado, ¿no? Sí. Que era Fernando VII, nada más volver a España, después de... Como decimos vulgarmente, se la cepilló. Eso es, la deroga, restablece el absolutismo durante 6 años, después se ve obligado a restaurarla cuando la insurrección de Riego durante 3 años, el trienio liberal, después la vuelve a derogar y da lugar a 10 años de absolutismo de nuevo, que ya es llamado por la doctrina de una manera muy la década ominosa, ¿no? Que ya lo dice todo, ¿no? Esa constitución habría merecido tener mejor suerte, ¿no? Si Fernando VII podía haber cambiado la historia, ¿verdad? Si respeta esa constitución, España podría haber... Sin duda. España se habría puesto a la vanguardia de Europa. Es un tren que perdimos, ¿no? Es un tren que perdimos y después nos costó mucho trabajo. Claro, y además mucho antes de 1848, de la publicación antes de que aparezcan los movimientos revolucionarios marxistas, evidente, ¿no? Evidente. Y ahí habría habido, incluso había sufragio universal, claro. Lo que significa eso en 1812, cuando en Europa, en el resto de Europa, quiero decir, pues no se alcanza hasta el siglo XX. En España ya había sufragio universal, bien que en cuarto grado se elegían a unos diputados que elegían a otros, pero había sufragio universal en 1812. Todo el mundo podía votar. No llegó a practicarse nunca porque el deseado se cargó la Constitución, pero ahí está. Merecía haber tenido mejor suerte. Y después nos costó mucho trabajo recuperar el talante liberal de las constituciones, porque, bueno, nuestra poco edificante historia constitucional ha dado lugar a muchos textos que eran de media España contra otra media, y por lo tanto tenían sentenciada su hora de función,
porque en cuanto que los otros grupos de oposición alcanzaban el poder mediante un pronunciamiento, mediante una intriga palaciega, mediante algún golpe militar, revolución, etcétera, lo que hacían era derogar esa constitución y hacer otra, a su medida, que es a su medida y en contra de los anteriores, la cual corría la misma suerte, y así sucesivamente hasta la Constitución de 1978, la actualmente vigente, que es una Constitución hecha por todos y para todos. Me gustaría hablar de dos más. La Constitución del periodo de regencia, después de la muerte de Fernando VII en 1833, la de 1837, ¿tiene algo de especial? De especial no sé, era un intento, con el motín de la Granja, era un intento de volver a la Constitución de 1812 adaptándola, ¿no? La verdad que al constituyente le salió una constitución nueva, no una constitución del 12 reformada, sino una constitución nueva. Y era una constitución pues bastante aceptable desde el punto de vista técnico e incluso político, porque la hacen los progresistas, pero ceden ante los conservadores o los moderados que se llamaban, ¿no? Ceden en sus puntos de vista en algunas cuestiones para hacerla un poco elástica y que con ella pudieran gobernar unos y otros, ¿no? Y por lo tanto, pues podría haber sido también una constitución aceptable. ¿Qué ocurre? Pues que lo de siempre, las intrigas palaciegas y los golpes militares y los protagonismos del ejército, etcétera, hacen que se reforme. Y los conservadores en 1845, que reforman la Constitución del 37, no tienen la consideración que habían tenido los progresistas 7 años antes, que es ceder un poco ante los puntos de vista del adversario, sino que hacen una Constitución contra los progresistas. Lo demás prácticamente es un disparate hasta el 31. No. En la Constitución del 31 es la Constitución de la República, la Declaración de la República, y la pregunta... Esta Constitución, que ya es sin rey, sí, sin monarquía parlamentaria, vino un mal momento. El contexto social la perjudicó. La pobreza, una España muy dividida entre rico y pobre. Seguramente sí. Claro, eso es más fácil decirlo después, ¿no? Los constituyentes de 1931 pensaban bien hacer una España moderna, ¿no? Una España a la altura de los tiempos del periodo de entreguerras, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda, dan lugar a un constitucionalismo llamado social, con derechos económicos sociales, modernos, etcétera, y la Constitución española se instala en esa corriente. ¿Están influidos por Weimar, por la República de Weimar ya? Sí, está influenciada por la Constitución de Weimar, por la Constitución de México, en la incorporación de los derechos económicos sociales y alguna más, pero sobre todo esas dos, ¿no? Y querían hacer una España moderna, una España flexible, regional, ¿no? Aunque se le llamaba Estado integral, era un regionalismo, ¿no? Como después las comunidades autónomas, más o menos. La Constitución actual se ha inspirado mucho en la del 31 en ese aspecto, y con una economía mixta, que era una cosa muy moderna entonces, no una economía socialista o roja, como se ha dicho, no, una economía mixta en el que se aceptaba los principios económicos del liberalismo, pero con una intervención del Estado allá donde decía. Claro, era una política parecida a la que unos años más tarde puso en vigor Roosevelt en Estados Unidos para combatir la Gran Depresión del año 29. Pero claro, Estados Unidos no era España, Estados Unidos no era España. En España había un 40% de analfabetismo y una pobreza bastante acusada. Y entonces una constitución como esa quizá iba con pie forzado, ¿no? Con pie forzado, pero era una constitución muy bien escrita, además, porque no en vano en las Cortes Constituyentes se dieron cita a Ortega, Unamuno, Jiménez de Asúa, es decir, una constitución maravillosa en ese sentido, ¿no? De literato. Algunos le achacan eso, que era una constitución más literaria que política, ¿no? Filosófica. Pero la verdad es que ha influido en la Constitución española en 2 o 3 puntos, uno de ellos el autonómico, otro de ellos la instauración de un tribunal constitucional y otro de ellos la recuperación de la Diputación Permanente de las cámaras en las Cortes, ¿no? En fin, yo creo que era una constitución meritoria que tuvo mala suerte. Profesor, una de las lacras para los demócratas militantes
como usted, término del que hablaremos ahora, de la democracia militante que usted defiende, es que quizá esa Constitución del 31 de la República viene impregnada por ya 3 décadas, 4 décadas de un nacionalismo vasco un tanto artificial, en una reclamación de fueros y de prerrogativas para un país vasco cuya tradición nacionalista era de 3 décadas nada más. Y eso lo podemos pagar ahora. Sí, yo creo que el nacionalismo vasco ha ido creciendo en los últimos tiempos, pero que no tiene tan raíces históricas, tantas raíces históricas como ellos dicen, ¿no? Ni étnicas quizás tampoco. Ni étnicas, claro, no. Pero el caso que ahí está el problema. Los problemas políticos a veces se fabrican, ¿no? Sí, pero la España de las autonomías, que el famoso café para todos, bueno, pues sí, ya que sí. Galicia, País Vasco y Cataluña ahora vamos a repartir esto de otra manera para todos, que haya andaluces, murcianos, extremeños, pero esta necesidad de apaciguar el 31, es decir, que además viene del carlismo, que además es otra historia distinta, porque la raíz carlista de la guerra civil, de la sucesión Isabel II, también tiene esa raíz. Lo vasco se afinca en el carlismo, y el carlismo era un modelo absolutista y centralista, ¿no? Absolutamente, antiliberal. Son unas contradicciones tan brutales que quizás... ¿Cómo explican ellos eso? Es decir, ¿usted tiene contacto con el País Vasco, con alguno...? Algún contacto tengo, sí, y lo que pasa es que los contactos que tengo no son con los nacionalistas precisamente, sino con quienes padecen el nacionalismo, ¿no? Pero que lo estudian a fondo y lo estudian bien. Profesores Miguel Ángel García Herrera, profesor Javier Corcuera, profesor Javier Tajadura, etcétera, ¿no? Y que lo estudian bien, tienen libros y en los que desmontan todos los mitos y todo el nacionalismo victimista. Claro, los desmontan y los desmontan científicamente, vamos, y yo estoy de acuerdo con ellos. Lo que ocurre es que hemos emprendido una dinámica que parece imparable, a no ser que se le ponga un poco de sensatez por parte de unos y de otros, ¿no? Porque cuando una región o comunidad autónoma, país o nacionalidad, como queramos... Para ellos Estado. Para ellos Estado, bueno, nada más y nada menos, no lo son porque no están reconocidos, porque pero nada más quisieran y nada menos serlo, Estado ¿no? vasco. Se desmanda y se sale de la Constitución, etcétera. La solución no debe ser solo, a mi juicio, el darles un tirón de orejas, sino sentarse y hablar y negociar, decir a dónde vamos, ¿no? Vamos a llegar a un punto de acuerdo, un punto de encuentro en el que podamos entrar todos y tener la fiesta en paz, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, por no decir más que una cosa, que añadiendo artículos en el Código Penal, seguramente, no digo yo que sobren, pero digo que no es suficiente. No es suficiente añadir artículos en el Código Penal. ¿Se refiere usted a lo que hace Atutxa como presidente del Parlamento Vasco, ¿no? Sí, eso es. O a los nuevos tipos del Código Penal añadidos de mala manera a última hora, antes de que termine la legislatura, para poder procesar al presidente del Parlamento Vasco o a alguna otra persona o al Lehendakari si convoca un referéndum, etcétera. Yo creo que eso, antes de eso haría falta hablar más. Pero la Constitución dice que no. Ah, por supuesto que sí, si yo no estoy dando la razón jurídica. No, digo que la Constitución, vamos a decirlo claro, porque es que parece que ahora tenemos que acomplejarnos los que defendemos la Constitución, que padecemos un complejo de ser españolistas, es decir, los que defendemos la Constitución nos acusan de nacionalistas españolistas. Sí. Y claro... No, bueno, eso es algo con lo que hay que... Y si tiene un Estatuto de Autonomía, y tiene el Estatuto de Guernica, y tiene el Parlamento Vasco, es porque hay una Constitución, si no, no lo tendrían siquiera, ¿no? Decía Ortega y Gasset, que en España había unas regiones ariscas con las que había que conllevar, o el problema catalán había que conllevarlo, ¿no? Bueno, pues podemos volver la frase del revés y decir ahora que el que nos consideren a nosotros los separatistas y los españolistas pues hay que conllevarlo, ¿no? Es decir que, pero seguramente no es la mejor táctica, la más prudente, el liarse a pedradas unos con otros, ¿no? Yo creo que hace falta mucha negociación y mucho... allí están a tiros con nosotros, ¿no? Precisamente con piedras, sí, ¿no? es verdad.
Lo cierto es que no es que estemos a pedradas, eso es verdad. Están disparando. No me tiene que convencer porque allí media población está perseguida por otra media y yo tengo un par de docenas de amigos que viven en condiciones difíciles en la universidad y algunos de ellos con escolta y eso no son condiciones de vida, ¿no? Sobre eso es sobre lo primero que hay que hablar. Eso quería decir, sobre porque eso. entonces ahora sí que eso que lo sabemos, que lo entendemos, tiene una raíz constitucional, es decir, la Declaración de España como un Estado social y democrático de derecho es mucha definición, es decir, una definición muy importante. Y usted últimamente ha tomado el camino de centrarse más en el término democrático, porque el de derecho que viene de von Moll del 1832, sabemos lo que es que el poder público esté maniatado por la propia ley, Sí. y que haya derechos individuales y civiles. Que sea social, lo explicaba usted hace un momento, ¿no? Que Proviene la ya de economía, hace... la sociedad, es decir, tiene que haber, el Estado tiene que proteger a los más desfavorecidos. Pero democrático es un tema muy importante, porque si la democracia, lo argumenta usted, si la democracia se sostiene en la libertad, y no hay libertad, no hay democracia. Si no hay democracia, no hay constitución. Y a partir de ahí ya no podemos seguir discutiendo. Es así. Así es. Yo creo que la democracia es la que culmina al Estado social de derecho, lo culmina, lo redondea y lo perfecciona. Siempre que la democracia camine por buen... Te has sentado sobre la libertad, sobre el ejercicio de la libertad. Evidente. La libertad cuyo producto más importante es el pluralismo, ¿no? Porque la libertad produce diversidad, ¿no? De opiniones, etcétera, y naturalmente pues todo una serie de garantías fuertes, no era simplemente como hace un siglo en las que se entendía la igualdad como la generalidad de la ley y allá se las componga cada cual como pueda, sino que ahora pues hay una serie de derechos sociales y económicos y derechos civiles y libertad de expresión, etcétera, que tienen una garantía fuerte de los tribunales. Los tribunales son los tutores naturales de los derechos y además de eso tienen la supergarantía del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que en este aspecto, no digo en otro, en este aspecto ha jugado un papel importantísimo de cara al ordenamiento jurídico, incluso pedagógico, de cara al resto de los jueces, cómo tiene que administrarse justicia cuando están en juego los derechos, ¿no? A mí me parece que en ese aspecto el Tribunal Constitucional ha sido ejemplar, ¿no? Pues esa democracia que además profesa unos valores, que lo dice el artículo primero de la Constitución, la justicia, la libertad, la igualdad, el pluralismo político, y en el artículo 10º habla de la dignidad de la persona, de los derechos que le son innatos, del libre desarrollo de la personalidad. Eso, por ese camino es por el que hay que ir, ¿no? Y no es una democracia digna de tal nombre aquella que no cree en los valores que dice creer, ¿no? Sí, cuando se diferencia entre lo dogmático y lo orgánico, ¿no? Sí. Yo por eso últimamente estoy incidiendo, yo veo que está usted muy bien informado, y estoy incidiendo en ese aspecto en algunos escritos, congresos, etcétera. Usted lo dice bien, dice, tengo compañeros míos que no pueden vivir allí. Hay gente que se tiene que marchar, hay gente que no puede formar un partido político, hay gente que no se puede presentar en una lista en un simple ayuntamiento, hay personas que son asesinadas. Y bajo ese régimen se pretende hacer un referéndum, nada más y nada menos, y argumentar que es democrático que la gente vote. Y claro, ahí donde usted dice que naranja, ¿no? Un referéndum tiene que ser en condiciones de libertad lo más acentuada posible. En cuanto no haya libertad de movimiento, no haya seguridad en la propia vida, que es el derecho más fundamental y más radical, ¿no? En cuanto no haya libertad de expresión para poder hacer campaña en contra del referéndum en condiciones de igualdad, sin que corra peligro a la vida personal o la de los familiares, etcétera, ese referéndum está fallido, está viciado de antemano, es inválido, democráticamente inválido. Y por usted el ejemplo después del periodo de entreguerra, ¿no? La llegada de Hitler a la presidencia, por ejemplo. Que electoralmente sí llega, pero democráticamente no. ¿Y usted lo matiza? Lo matizo, sí, porque yo creo que es democrático aquello que permite que siga habiendo democracia. Esto es algo que aprendí de Julián Marías, el discípulo de Ortega, en tiempos, ¿no? Y creo que tenía razón. Pero lo no solamente, la democracia no es solamente el principio de la mayoría. Lo que la mayoría decide, no, la mayoría se puede equivocar también. En la democracia es el gobierno de la mayoría
con el respeto de las minorías, por lo pronto, eso por lo pronto. Y en segundo lugar, con la garantía de que aquello que se está haciendo nos va a permitir seguir viviendo en democracia. Si es un suicidio democrático, no es un acto democrático. Si es una decisión de la mayoría para acabar con la democracia, entonces a eso no se le puede llamar ni reforma constitucional democrática, ni referéndum democrático, ni decisión democrática. Es un suicidio de un país como democracia. Pero precisamente eso, a partir de la Segunda Guerra Mundial, se aprendió bien a la hora de redactar las constituciones, ¿no? Armarse contra los partidos que dentro de la libertad vayan contra la libertad, ¿no? Así fue, porque la tragedia de la Segunda Guerra Mundial, que provenía de la anterior tragedia de Alemania, pues enseñó mucho a los países y entonces intentaron armarse ideológicamente, porque el armamento el otro ya lo tenían y por eso ganaron la guerra, ¿no? Que la democracia tiene que ser una democracia fuerte, ¿no? Eso ya lo decía Maquiavelo, ¿no? Claro, claro. Por la fuerza de las armas. Por supuesto, las fuerzas de las armas, esas han tenido, afortunadamente vencieron, ¿no? Pero el constitucionalismo de la segunda posguerra mundial, de los años 45 en adelante, la Constitución francesa del 46 y después del 58, la Constitución italiana del 47, la Constitución alemana del 49, etcétera, pues ¿no? Que los partidos fortifican un poco frente a la posibilidad de que movimientos, partidos, fuerzas, etcétera, antidemocráticos aprovechen las ventajas que le da la democracia, la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de movimiento, etcétera, para actuar en contra de la democracia. Y por eso, muy principalmente en Alemania, pues se establecen una serie de garantías, ¿no?, en contra de esos partidos. Incluso fueron ilegalizados dos de ellos, uno en el año 50, creo recordar, y otro en el año 56. Los partidos neonazis. El neonazi y el Partido Y Comunista. entonces cuando el gobierno de la nación y el Tribunal Constitucional acepta que, por ejemplo, se declare ilegal Batasuna en su momento, no es más que eso, ¿no? No es más que armarse contra quienes desde una prostitución democrática pretenden acabar con la democracia. Exactamente, es eso, y yo creo, independientemente de que la ley de partidos esté técnicamente mejor hecha o peor hecha, que ese es un problema para analizar jurídico, por formal, ya nos empeñamos en estudiarla y en enseñarla y tal, y como podría algún artículo haber sido de otra manera, pero la esencia de esa ley es la de prevalerse en contra de, o armarse en contra de, de la situación insostenible que ha generado ETA y Herri Batasuna como aliado de ETA y como factor de financiación de ETA, etcétera. Eso es democráticamente insostenible, que eso es delito, vamos, y por lo tanto tenía que actuarse en contra. Al principio de la democracia española, en los años 78 a 80 y tantos, incluso hasta la ley de partidos, ¿no?, por aquello de quizá un complejo histórico, ¿sí?, de que antes había habido un monismo, una sola organización que era el movimiento, y por eso es por lo que en la Constitución se habla del pluralismo político como valor superior del ordenamiento. Pues en aras de defender el pluralismo se pensaba que mejor era no actuar. Se abrió mucho el abanico, ¿no? Se abrió mucho el abanico, mejor no actuar, que cuando va a un partido a registrarse en el registro de partido se admita y después ya los jueces actuarán. Por ejemplo, que haya un partido republicano. Por ejemplo, ¿no? Que va, si no quiere al rey, evidentemente no puede ir con la Constitución porque es una monarquía parlamentaria. Pero se puede defender siempre que se defienda dialécticamente, con que argumentos, no se mate a nadie. y con artículos en el periódico y conferencias en la tribuna pública, vamos, eso no. Pero con las armas no, claro, con las armas no. Matando a gente no, y acogotándolas y extorsionándolas, secuestrándolas, etcétera, eso no, naturalmente ni partido republicano ni partido de ningún tipo puede haber de esa manera. De tal manera que la ley, en ese sentido, a mí me parece que el fondo era plausible, ¿no? Y yo, hablamos de la ley de partido del 2002 para ilegalizar Batasuna. Sí, eso es. Sí. Y aunque fue recurrida por el gobierno vasco, yo predije, en ese caso acerté, entre otras veces que no acierto, entre otras cosas en las quinielas de fútbol, que el Tribunal Constitucional iba a hacer una sentencia interpretativa diciendo que si tal precepto se interpreta de esta manera no es inconstitucional, porque en efecto tiene defectos técnicos, ¿no?, pero salvables.
salvable. Y eso fue lo que hizo el Tribunal Constitucional, salvar mediante interpretación aquellos pequeños defectos que tenía la ley. Y en lo que no estoy de acuerdo con el Tribunal Constitucional y después, unos días más tarde, con el Tribunal Supremo, es que aceptan un envite del recurso del gobierno vasco que acusa a la democracia española por esa ley, ¿no?, por esa ley de partidos del 2002, la acusa de democracia militante, ¿no? Y los tribunales se defienden de eso. ¿Por qué? No se defienden. Quiero decir, se defienden a medias. Eso es. Primero, aceptan la expresión democracia militante. La aceptan en el mismo sentido que la dice el gobierno vasco. Es decir, que una democracia militante no es una democracia, porque se entiende por democracia militante, esto tiene su historia, ¿no?, por democracia, una historia que por otra parte es irrisoria, vamos, por parte de un autor que es el inventor de la expresión, pero un autor que ha inventado muchas expresiones absolutamente ridículas, ¿no? Pero se entiende por democracia militante una democracia impositiva, persecutoria, que impone un credo a toda la ciudadanía, en la que, por lo tanto, no hay pluralismo político posible, tal. Y el Tribunal Constitucional acepta ese concepto y después lo que hace es negar que la Constitución española sea así. No, es que no tenía ni que haber aceptado el concepto de democracia militante en España. Sí, ¿y qué? Sí, democracia militante. Es decir, una democracia... Sí, queremos imponer la libertad, ¿qué pasa? Que defiende la libertad, que defiende los valores que dice el artículo primero, que son los superiores del ordenamiento jurídico, que defiende el derecho a la vida y que defiende la dignidad de la persona humana y la defiende con las armas jurídicas correspondientes. ¿Qué pasa? No pasa nada. Sin embargo, a mí me chocó bastante que nuestros dos supremos tribunales aceptaran el concepto denigrante o el concepto peyorativo de democracia militante, que tiene una tradición que yo combato por escrito y que me parece que deberíamos olvidar, ¿no? En ese combate por escrito, donde usted hace una explicación razonada de la Constitución, de la democracia, de la defensa del concepto, baja usted a la arena y se pregunta... Pero, hombre, tenemos que permitir que un ayuntamiento nombre hijo predilecto a un asesino. Qué bien informado está usted. ¿No? Entonces, baja usted a la arena, ¿no? Baja usted a explicarnos pedagógicamente lo que está usted explicando. Diga, es decir, declare fiesta local el día en que se comete un asesinato en un ayuntamiento. Porque una mayoría ha votado a ese partido. Eso es intolerable, sencillamente intolerable. Y ante eso, en una sociedad como la nuestra, 2004, dentro de unos días, además de que podamos estar de acuerdo en una reforma a través del Senado, que es una cámara precisamente de enfriamiento y no de calentamiento para introducir una enmienda en el Código Penal a toda prisa, quizás esos son un poco el fallo del gobierno en muchos momentos, ¿verdad? Hay fallos que no deberían cometerse. Porque la forma pierde la razón a veces, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Sí, ¿qué podemos hacer? Porque parece que los catalanes han sido más hábiles, me explico. Los catalanes saben que el argumento contra el plan Ibarretxe es que ustedes están matando. Los catalanes no, y dirán, oiga, pero nosotros no. ¿Y por qué a nosotros no nos lo da? Que no se lo den a ellos me parece muy bien porque están matando, pero nosotros aquí la gente vota, no lo echamos, la gente se expresa, la gente es libre. ¿Por qué no podemos ser independientes, no? Será el argumento catalán. Están jugando a eso, ¿no? No sé si lo será en el futuro, de momento no, de momento están templados, hablan de reforma del estatuto. Hablan de la reforma del estatuto, hablan de la legalidad, de que todo se hará dentro de la legalidad y que no irá ninguna, y que respetan, por lo menos en un momento se ha dicho que se respeta la unidad plural de España, en otros discursos no se dice, pero bueno... se habla de la relación con el Estado español, cosa que no entiendo. Sí, sí. La cosa de la primera legislatura no vamos a tener, creo yo, mayores problemas. Después ya veremos, ¿no? Pero por lo pronto una de las primeras cosas que habría que decir es que en una Europa en la que quiere entrar tanto el País Vasco, porque no se quiere suicidar a sí mismo, ¿no?, como Cataluña si fueran independientes, no cabe una Europa. Ya va siendo difícil la Europa de los 25 y el proyecto de tratado de constitución no ha sido aprobado porque hay dificultades, hay diferencias entre pobres y ricos, países del norte, países del sur, países del euro, países que no tengan el euro, etcétera.
cuando en vez de 25 o después 30, cuando entren sucesivamente Turquía y quienes fueran, tal, si además de eso entran el País Vasco y Galicia y Cataluña, y por supuesto Andalucía dirá lo mismo, pues no quiere ser menos. Ibarra dirá algo. Y dirá lo mismo Córcega. Juan Carlos Rodríguez Ibarra dirá algo, claro, dirá algo Bono. Y entre Sicilia, y entre Bretaña, y entre no sé cuánto, y Gales, y Irlanda, entonces se convierte en una Europa de las 357 autonomías. Eso es ingobernable, eso es imposible. Es posible. Entonces hace falta un poco de sentido común, pero el sentido común además hay que estimularlo, no apelar al sentido común, sino sentarse y decir, pero bueno, no os dais cuenta que esto es imposible, vamos a hablar, vamos a hablar. Y profesor, ¿y qué va a ser de nosotros los melillenses en un estado como ese? Eso ya no me atrevo a decirlo, pues son ustedes los que lo saben. No, nosotros sí que no lo sabemos. Si empieza esto a desmembrarse, si nosotros queremos pertenecer al Estado. Sí, no, yo creo que tanto... Aquí el sentimiento nacionalista precisamente es un sentimiento muy curioso, porque sí. Aquí el nacionalismo no es un nacionalismo melillita. Es decir, sí. siempre es para decir, no, que queremos ser tan españoles como los que más, ¿no? Esa es la reivindicación, sí. ¿no? Y Canarias lo mismo, claro, ¿no? Pero tanto Ceuta como Melilla, y también Canarias, por alusión, yo creo que están bajo la prudencia especial del Estado, porque saben que son situaciones algo delicadas, ¿no?, a las que tiene que proteger especialmente. Bueno, ¿no? en todo caso siempre nos queda la posibilidad de hacer un referéndum y adherirnos como el 51 Estado americano en caso de poder elegir. No es una mala fórmula, ¿no? Se ganaría en renta si el Estado americano redistribuye. Y en rebajas su renta, Microsoft, ¿no? Y rebajas con Bill Gates. La última cuestión, profesor. Pero bueno. La última cuestión, que no quisiera dejarla pasar, la sucesión. Sabemos los problemas. Buena cuestión. Bueno, sabemos que desde la ley de las partidas, en España Juana la Loca ha sido reina, Isabel ha sido reina. Nuestro rey desciende de todos ellos, incluso de Enrique II de Trastámara, descendiente directo de Carlos I, y también de Luis XIV, ¿no? Y de Felipe V, y de Fernando VII, y por lo tanto, sí. Ahí se han confundido muchas veces si no, si la mujer puede o no puede. En este estado en el que estamos, es permisible esa reforma constitucional, ¿no? Es deseable. Sí, ¿verdad? Eso sí es que es una En reforma... primer lugar, no debería haber tenido lugar, o no debería haber sucedido. A la altura de 1978 ya se tenía la sensibilidad suficiente sobre la igualdad de la mujer como para no haber permitido ese orden sucesorio que viene de las partidas y que se deja prácticamente intacto. Se podía haber suprimido esas 5 palabras que dicen del varón sobre la mujer, se podían haber suprimido y no pasaba absolutamente nada porque ya había príncipe de Asturias, ya había príncipe heredero, se respetaban los derechos adquiridos y era para las sucesiones del futuro. De manera que hubo una enmienda en el Senado del senador Villar Arregui que proponía esto y fue derrotada, en mala hora fue derrotada. Yo, en la medida de mi escasísima fuerza, pues he abogado por la reforma constitucional en este punto, en diversos escritos. Por supuesto no me hacen caso, como corresponde, ¿no? Pero estoy persuadido de que esa reforma se hará. No solamente estoy persuadido, tengo referencia directa de los interesados en la materia, en la Casa del Rey, ¿no?, de algunos de ellos, de los más afectados, de que lo ven normal y que en el futuro esta reforma se hará. El presidente del Gobierno lo negó hace unos meses, dijo que no se haría ninguna reforma constitucional, porque en España la reforma constitucional se entiende con referencia al País Vasco y hay una prudencia política que yo no descalifico. Pues el problema está ahí, ¿no? Y entonces abierto el melón de la reforma no se sabe, pero si la reforma es muy concreta, sobre un aspecto muy concreto, muy sencillo, muy inteligible para la ciudadanía, no tiene por qué meterse. Hay quien la compara con la pseudo-reforma de entrar dentro de la Comunidad Europea, para ello tuvimos que cambiar algo de la Constitución. Claro, una cosa muy concretita, que no interviene para nada ni las comunidades autónomas, ni el Estado Libre Asociado, ni nada, ¿no? Y entonces esta reforma, que ya se ha hecho en muchas constituciones o leyes de sucesión en Europa, en Suecia, en Dinamarca, en Noruega, en Holanda, etcétera, pues también será aquí. Y el príncipe de Asturias en alguna ocasión ha dicho que sí, que naturalmente que esto tiene que arreglarse en el futuro, ¿no? Y entonces se hará.
Ya no da tiempo a hacerla en mala hora, ¿no?, en esta legislatura, porque está feneciendo, pero en la próxima debe hacerse. Y la curiosidad histórica, ¿verdad?, que estemos hablando de esto, que fue la pragmática sanción de Fernando VII, y la descendencia de Isabel II, que originó una guerra carlista, y el carlismo en el origen del PNV, ¿verdad?, todo otra vez juntos. Otra vez, sí, otra vez. Esto... Y no aprendemos, es lo peor. Sí, es que decía don Carlos Marx, ese que ya han sepultado por lo menos 25 veces, y no sé qué pasa, que se le sigue sepultando, señal de que resucita, pero bueno, no sé, decía que la historia a veces se repite como farsa, ¿no? Pues eso pasa en esto, ¿no? Los mismos problemas se repiten y parece que no aprendemos de la historia, ¿no? Por eso deberían de hacerle caso malo a ustedes, por eso deberían de hacerle Bueno, caso no digo yo, no digo yo eso, pero sí que la clase política debería entre sí dialogar más y en reformas o reformitas de este tipo, que no son absolutamente necesarias para la vida de España, no lo son, pero son convenientes para ponernos más en línea de la modernidad del Estado, ¿no? Pues podrían acometerse sin perjuicio ninguno y sin peligro de que se desmande la iniciativa. Eso creo. Pues profesor Torres del Moral, 1 hora y 5 minutos de programa. Muchísimas gracias. A mí me ha sabido muy poco. Muchísimas gracias por haber estado aquí, por habernos enseñado, pues eso, habernos acercado a los problemas reales desde un punto de vista pedagógico y de la Constitución, para que si los ciudadanos esta noche que nos han visto, pues puedan haber visto la necesaria conocimiento de la Constitución, la defensa de la Constitución y sobre todo de la Constitución democrática, ¿no? Pues muchas gracias a ustedes por su amable invitación y por este rato tan agradable. Pues desearle feliz Navidad y que el año que viene pues... Igualmente a usted y a todos los melillenses. Gracias, profesor. Gracias. Y a todos ustedes, saludarles en este jueves, dejarles con nuestra programación habitual, felicitarles la Navidad por si el jueves que viene, no sabemos si habrá página 3, estamos en ello, por lo menos para emitirlo en nuestra programación de continuidad, y si no, pues nos veremos el año que viene, ya en el 2004, en el primer página 3 de 2004, así que feliz Navidad y buen año a todos los melillenses, especialmente, claro, a los que nos ven a nosotros en página 3, y un saludo a los que nos ven los domingos. Buenas noches.